Gracias por Buenas acompañarnos. noches, muchas gracias por la entrevista. A ver, hay varios temas que tenemos sobre la mesa, pero vamos a ajustarnos. Evidentemente son de interés nacional porque tienen que ver con el sistema de justicia en el país. Pero quería empezar con un tema más político porque el Tribunal Constitucional, de la información que tenemos, ha programado para el 20 de febrero la audiencia del proceso de amparo contra el expresidente Martín Vizcarra por las inhabilitaciones que le ha hecho el Congreso de la República. Como lo conversábamos, yo entiendo que usted no se puede pronunciar sobre el fondo porque hay todo un proceso detrás, pero a nivel de plazos, la pregunta es bien concreta, sea cual sea el resultado, ¿le dan los tiempos al expresidente Martín Vizcarra? Porque evidentemente lo que él quiere es postular y está apelando al Tribunal Constitucional y también va a apelar a la Corte Interamericana. Bien, yo lo que le puedo decir es que realizada la audiencia pública de informes orales, empieza a correr el plazo para resolver y se tomará una decisión de manera oportuna. No creo que sea necesario esperar demasiado, ¿no? Pero sobre el conocimiento del caso en sí no le puedo decir nada, ¿no? No le podría adelantar Claro. ningún juicio, nada. Yo entiendo, pero lo que pide el amparo, entiendo, para que la gente lo entienda, es que las inhabilitaciones que le ha implantado el Congreso de la República por un par de casos queden sin efecto. Sí, entiendo que es el objeto de su demanda de amparo y de su recurso de agravio constitucional. Igual, y se lo pregunto, ¿él en paralelo puede acudir a la Corte Interamericana? Debe agotarse la vía interna, ¿no? Salvo que no se resuelva en un plazo razonable. Entonces ahí podría acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ese es un buen punto, porque la semana pasada que conversaba con su abogado en diversas materias, el doctor Alejandro Salas, me decía que no, que ellos en paralelo, es más, ya habían ido a la comisión, que es diferente, pero habían ido a la comisión y que pronto acudirían a la Corte Interamericana. No, tienen que recurrir primero a la comisión. Y finalmente, si la Corte decide asumir el caso, tomará conocimiento de ello. Sin embargo, como le digo, hay una regla de agotamiento de la vía interna, salvo excepciones que prevé el propio sistema interamericano. Y para agotar el tema de Vizcarra, ya, y se lo pregunto como constitucionalista, evidentemente, él ha dicho que de ganar las elecciones, no sé cómo, pero de ganar las elecciones, va a indultar a Pedro Castillo. Constitucionalmente, ¿puede indultar a Pedro Castillo? Bueno, sería bueno que siempre tengan presente esa declaración que ha hecho. Bueno, la verdad que no me pongo en esa hipótesis, ¿no?, de un indulto al expresidente Castillo. En todo caso, que el señor Vizcarra explique por qué hace ese anuncio. Claro, pero ¿qué nos dice la Constitución? Bueno, la Constitución sí reconoce la atribución presidencial de conceder indultos, pero hay normativa interna, como ustedes conocen, que en el Perú no es una prerrogativa absoluta, no es como un monarca, ni siquiera como el presidente de Estados Unidos, que tiene un amplio poder discrecional para conceder un indulto, ¿no? Aquí hay la figura del indulto humanitario, hay delitos en los cuales está restringido el indulto. Habría que analizar a qué se refiere concretamente. Entonces, en base a lo que usted me dice, y no solo en base a lo que usted me dice, en base a lo que está en la Constitución, en base a lo que está en las normas, ¿no?, en las normas peruanas, lo que está diciendo el presidente Martín Vizcarra es una mentira. Yo no quiero entrar al debate político, no podría hacer ese tipo de aseveración. Simplemente le digo que me sorprende un poco ese anuncio. Vamos a otro tema que tiene que ver con ya demandas competenciales o demandas que ha hecho el Ministerio Público directamente contra leyes aprobadas en el Congreso de la República, donde entiendo también que no puede pronunciarse evidentemente sobre el fondo del asunto. Para ser bastante claros y precisos, ¿no?, es la demanda de la Fiscalía del TC contra la Ley 32.130 que otorga a la Policía Nacional del Perú facultades de investigación preliminar, al argumentar que esta norma vulnera el principio del proceso penal. Pero nuevamente, para no entrar al fondo, recurro a lo que dice la Constitución, a lo que dicen las leyes, que en estos puntos parecen claras, o no sé si dan espacio a interpretación.
Siempre las normas dan espacio a la interpretación y la interpretación constitucional es toda una especialidad. Por eso son juristas especializados los que ejercen la magistratura constitucional, ¿no? Y por tanto siempre está abierta la posibilidad de un debate al respecto. Ahora, lo que dice la fiscal de la Nación cuando presenta esta demanda es que la ley 32.130, que le otorga estas facultades a la policía, lo que vulnera es el artículo 139 de la Constitución. ¿Qué dice el 139? Establece que es facultad exclusiva, la palabra es clave ahí, es facultad exclusiva del Ministerio Público dirigir la investigación del delito. No parece que hubiese mucho espacio para interpretar ahí. No pareciera, ¿no? A primera vista que haya mucho espacio para la interpretación, pero lo vamos a ver en su momento. Pero en todo caso, a ver, por alguna razonabilidad se le dio a la Fiscalía justamente la función o el rol de perseguir el delito, de dirigir la investigación. Eso está claro desde el texto que usted ha leído. Vamos a analizar en su momento cuáles son los argumentos en pro de la constitucionalidad de la ley. Por ejemplo, al Tribunal Constitucional, y no solo a este pleno, se le atribuye ser pro Congreso. Pero lo que ocurre es que existe un principio de presunción de constitucionalidad de las leyes. Incluso en la doctrina se habla del indubio pro legislatore. Ajá, ¿qué es Así eso? es decir, en caso de duda, a favor del legislador, debe ser la interpretación. Entonces, ante la duda te creo. Sí, pero no es un invento del Tribunal Constitucional. Eso existe en el derecho constitucional. La presunción de constitución de las leyes existe de derecho norteamericano. Entonces, tenemos que analizar con cuidado el tema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley. No, yo entiendo. Pero no es tan sencillo, ¿no? Pero además se requieren 5 votos del tribunal, de los magistrados del tribunal, para declarar la inconstitucionalidad de la ley. Es decir, se parte de la presunción de que la ley es constitucional. Hay que vencer esa presunción. sí, claro, pero a todas luces pareciera que le recorta competencias a la Fiscalía, pues una norma así. Bueno, ya no adelanto opinión, pero lo que le quiero sostener y señalar y subrayar es que esa idea de que el tribunal como institución es pro Congreso no es así. Nosotros hemos emitido varias sentencias en que hemos marcado diferencias con relación al Congreso y sustentadas en interpretación constitucional. Pero hay que reconocer que la interpretación constitucional asume ese principio como presunción de constitucionalidad de las leyes. Ahora, digamos, otro punto que también se ha vuelto a poner sobre el debate y se vuelve a poner sobre el debate cada cierto tiempo, sobre todo cuando vemos que la criminalidad se desborda como está ocurriendo en este momento, la famosa pena de muerte, ¿no? Desde, a ver, el Comercio me parece que hizo un análisis, ya son 22 proyectos o iniciativas para volver a la pena de muerte y hemos visto pues que en las últimas décadas eso no ha tenido resultados. ¿Es viable? El Tribunal Constitucional, no sino los TCs anteriores, ¿se han pronunciado ya sobre este punto? ¿Se han zanjado el tema desde el punto de vista técnico y constitucional? Mire, esto parece un déjà vu, ¿no? Constante, sí. ¿no? Ya lo escuchamos en el gobierno de Alan García, en su segundo gobierno, recuerdo su propuesta sobre... Que él sí promovió. Promovió personalmente, sí recuerdo. Claro, Boluarte sería la última presidenta después de Alan García que promueve personalmente la pena de muerte. 2 temas puntuales sobre la pena de muerte. En primer lugar, no está demostrado que sea disuasiva. En los países en que se aplica la pena de muerte, o se ha impuesto la pena de muerte, o se ha extendido a otros delitos la pena de muerte, sí baja la criminalidad en un primer momento, pero posteriormente vuelve a su nivel anterior, porque no tiene un efecto disuasivo, porque el criminal no piensa que va a ser descubierto ni que le van a aplicar esa pena. En relación a qué consecuencias tendría para el Perú, primero reformar la Constitución para ampliar la pena de muerte a otros delitos, porque sí está prevista en caso de traición a la patria, en caso de guerra, en fin. Y además
retirarnos del sistema interamericano de derechos humanos, denunciar el tratado totalmente, porque no se puede denunciar parcialmente, esto es un proceso largo, y tenemos que ver al sistema interamericano con costos y beneficios. Hay quienes solamente le ven costos y otros solamente le ven beneficios, pero en realidad es un sistema que protege los derechos de todos los peruanos, de todos los ciudadanos. Derecho de propiedad, de libertad de información, de libertad de expresión, de reunión, de asociación, de derechos económicos, sociales y culturales. Usted acaba de mencionar el caso del expresidente Vizcarra, que está anunciando incluso que va a acudir al sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, poniéndole en la balanza, no es conveniente para el Perú denunciar el Pacto de San José. Yo en ese sentido estoy en contra de esa posición, a título personal. Y le pregunto, ¿es además irreal? Es decir, por los tiempos que llevaría, por los cambios que se necesitaríamos, por los consensos políticos que demandaría, ¿es algo irreal? Bueno, puede realizarse, va a demorar, va a generar un impacto internacional negativo, nos va a colocar en un club con Venezuela y con Trinidad y Tobago. No sé si eso sería conveniente para el Perú. Mejor dicho, sí lo sé, ¿no? Mi opinión no es favorable. Y la última, entonces, es más una discusión política que técnica la que tenemos hoy en día. Bueno, tiene bastantes revetes políticos más que técnicos. Muchísimas gracias, magistrado. Un gusto por la entrevista. César Ochoa Cardich, magistrado del Tribunal Constitucional. Nosotros nos tenemos que despedir, pero no se despega de la programación de Canal N, que ya viene Diana Seminario con Al Final del Día. Que tengan una excelente noche.